Saludos y bienvenidos a esta segunda semana exclusiva de Cala desde Bogotá. Tenemos otros 5 programas con personajes que traspasan las fronteras nacionales para inscribirse en lo universal. Hoy en Cala visitaremos uno de los momentos más álgidos y polarizantes de la historia reciente de Colombia, como fue la toma en noviembre de 1985 del Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19. Sobre todo nos enfocaremos en la operación militar de rescate que encabezó el entonces teniente coronel Luis Alfonso Plazas. En 2 días de violencia murieron más de 100 personas, incluyendo 11 magistrados de la Corte. En aquel momento, el coronel Plazas era considerado por muchos un héroe de la democracia que había defendido al Poder Judicial. Hoy lleva 4 años y 2 meses preso por supuestos delitos por los que se le condena de desaparición forzada y tortura. ¿Qué pasó hace 25 años? 26. ¿Por qué se reabrió un caso tras 20 años? ¿Y qué está pasando hoy con la justicia y la reconciliación en Colombia? Desde su centro de reclusión, el coronel Luis Alfonso Plazas cuenta su versión y defiende sus acciones en Cala, en el aire ya. Saludos, soy Ismael Cala desde Bogotá. La historia la escriben los vencedores, dice el refrán. Les invito a visitar con nosotros la Escuela de Infantería del Ejército en Bogotá, centro de reclusión para el coronel Alfonso Plazas, quien encabezó la recuperación del Palacio de Justicia en 1985. Por cierto, que un jurado le condenó el año pasado a 30 años de cárcel por desaparición forzada y tortura. Aquí está la entrevista. Coronel Plazas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a conversar con CNN en español y con el programa Cala en esta exclusiva. Gracias, Ismael. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de CNN en español. Lo primero que yo quiero aclarar a nuestra audiencia, y también para mi sorpresa, es que obviamente cuando empezamos a investigar su caso, lleno de polémica dentro de Colombia, esperé ver a un alto oficial de su rango, coronel, privado de la libertad, en una cárcel. Esto donde usted está no es una cárcel, es una escuela de infantería, es una institución militar. ¿Es realmente esto prisión para usted, coronel Plazas? Sí, claro, es que aun cuando la jaula sea de oro, sigue siendo jaula. Yo no puedo salir de aquí, tengo muchas comodidades. Creo que no es tanto por las comodidades como por la seguridad que me otorga la Escuela de Infantería, porque después de haber luchado contra los capos de la droga, que es lo más peligroso que hay, no en Colombia, sino en el mundo, me parece que merezco una seguridad y aquí me la han proporcionado. ¿Cuánto tiempo lleva exactamente recluido aquí? Llevo recluido 4 años y 2 meses. O sea que su reclusión se inició cuando se reabrió este caso ya cerrado hace muchísimos años para volver a ser investigado. Así es, se reabrió finalizando el año 2005, o sea, después de que yo me había desempeñado como director nacional de estupefacientes. Curiosamente, entre 1985 y el año 2002, contra mí no hubo un solo cargo de carácter jurídico. Entre el año 2002 y finalizando el año 2004, me desempeñé como director nacional de estupefacientes. Y en esa tarea le quité más de 2 billones de pesos colombianos a los capos de las drogas de todos los carteles que hay en Colombia. Y después de haber salido de la dirección de estupefacientes, se reabre el caso y aparezco yo como el principal implicado, cosa que no había sucedido en los 20 años anteriores. ¿Por qué se reabre el caso después de tanto tiempo? Esa es una pregunta que tendrían que contestar los jueces, porque yo todavía no la entiendo. Es que en este momento se está trabajando sobre una segunda investigación que desconoce los resultados muy serios de la primera investigación que se hizo en el año de 1985-86 y tenía el importantísimo valor del principio de la inmediatez. Ahora, tantos años después, empiezan a aparecer nuevas versiones y testigos falsos, y eso es lo que yo no he podido entender, y el propio gran grupo de colombianos de bien, yo diría que el 90% o más de los colombianos tampoco entiende. Pero ¿cuál fue el detonante para que tantos años después usted ocupara cargos en la vida política y pública de este país
se volviese a reabrir? ¿Presión de familiares de las víctimas de esos hechos hace 26 años atrás? O sea, ¿qué se escuchó a través de la prensa y la opinión pública que fue el detonador para que este caso se reabriera? Un caso que ya estaba sellado hace más de 20 años atrás. Esa pregunta se la hacen los colombianos y me la hago yo también. Yo creo que en el proceso mío, lo he venido denunciando desde el comienzo, hay intereses de los carteles de la droga. ¿Cómo? Quieren sancionarme a mí, quieren sancionarme por haber luchado contra la droga, por haber contribuido con pruebas para mandar muchas personas a los Estados Unidos privadas de la libertad por su vinculación al comercio ilegal de las drogas. Quieren sancionarme el hecho de haberles quitado tantos bienes, tantas fincas, tantos dineros, tantos vehículos, tantos aviones, a un total de 2 billones de pesos colombianos. Es que hay que recordar que un narco no perdona que le quiten un carro. La persona corre el riesgo de que el narco lo mate. Yo no le quité un carro, le quité miles de carros. Yo creo que en cumplimiento de las tareas impuestas por el gobierno nacional de la época, a mí me nombró el presidente Álvaro Uribe Vélez y su ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, como director nacional de estupefacientes. Y escogieron mi hoja de vida, porque fue por mi hoja de vida que me seleccionaron. No fue por razones de orden político, sino por mi hoja de vida que me seleccionaron, porque tenía yo una reconocida prestancia dentro de la institución por mi lucha contra los narcotraficantes, por considerarlos el detonante más importante de la violencia y de la sangre que se derrama en este país. Pero no son los narcotraficantes quienes le han enjuiciado, ha sido una fiscal. O sea, yo estoy viendo y deteniéndome en buscar este último caso. La jueza que lo condena es María Estela Jara. No creo que sea obviamente alguien que tenga que ver con el narcotráfico, porque usted me menciona el narcotráfico. Espero que no tenga nada que ver con el narcotráfico, pero no estoy seguro de eso. O sea que es también una acusación de parte suya a que el narcotráfico está involucrado detrás de la fiscalía, detrás del proceso que se le ha abierto a usted. Esa es mi presunción. Vamos a repasar los hechos iniciales, sobre todo para una audiencia internacional que no está familiarizada para un momento tan triste en la historia de Colombia como fueron esos días del 6 y el 7 de noviembre de 1985, cuando el M-19 toma el Palacio de Justicia, y justamente es porque la Corte, y esto corríjame bien, había aprobado la extradición por delitos de narcotráfico. ¿Fue esa la razón por la que el M-19 toma el Palacio de Justicia? Esa es la razón, Ismael, y quiero contestarle la pregunta empezando porque el M-19 fue creado en una connivencia, en un contrato criminal entre los miembros de las FARC y los miembros del narcotráfico. Hay que recordar que los fundadores del M-19 fueron Jaime Bate Mancayón, guerrillero de las FARC, Álvaro Fayad Delgado, guerrillero de las áreas urbanas de las FARC, y que allí estaba como representante de los carteles de la droga Iván Marino Ospina, miembro del cartel de Cali. De modo que desde el comienzo hay una alianza entre el M-19 y los carteles de la droga. Hay que recordar también que en el hecho particular que se investiga, que fue el asalto del M-19 al Palacio de Justicia, está plenamente comprobado en el proceso que la financiación correspondió a Pablo Escobar Gaviria y al grupo llamado de los extraditables, que incluía a todos aquellos miembros de los diferentes carteles de la droga que estaban pedidos en extradición en los Estados Unidos por los delitos de conspiración y despacho y comercialización de drogas ilícitas. Su papel en ese momento fue combatir, sí, claro, al M-19, los que habían tomado el Palacio de Justicia. Tengo entendido que su misión había sido ablandar a estos guerrilleros que habían tomado el Palacio de Justicia y que tenían allí, bueno, pues rehenes, y se formó un tiroteo porque la respuesta de ustedes fue prácticamente inmediata. ¿Recuerda usted en qué momento ellos toman el Palacio de Justicia y en qué momento llegan ustedes a la retoma? A ver, primero quisiera manifestar que la terminología que se está utilizando
no es de pronto la más adecuada. Creo que ha sido manipulada por ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos eso no fue una toma, es que la toma, esa es una expresión militar, la toma de una edificación, la toma de un cerro. Ellos lo que hicieron fue un asalto criminal y terrorista, en el cual lo que buscaban era precisamente, como me lo hizo en la pregunta anterior, ellos lo que buscaban era sencillamente destruir los expedientes que iban a enviarlos a los Estados Unidos. El grupo de los extraditables tenía un lema que era: más vale una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Y hay que recordar también que en septiembre de 1979 se había producido un acuerdo entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos para la extradición de narcotraficantes a ese país, y que ese tratado fue elevado a ley y ratificado en la ley 28 de 1980, y que la única posibilidad que quedaba para tumbar el tratado era la declaratoria de inexequibilidad del mismo por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, particularmente los de la Sala Constitucional. En la Corte Suprema de Justicia de entonces había varias salas, una de ellas era la Sala Constitucional. Hoy eso no es así porque se ha creado una Corte Constitucional, pero entonces los integrantes de aquella Sala Constitucional, que eran las personas que los iban a enviar a los Estados Unidos extraditados, fueron llamados en los planes de ocupación del Palacio de Justicia por el M-19, como le decía, con el patrocinio de Pablo Escobar, eran llamados los rehenes fundamentales. Fueron fusilados al interior del Palacio de Justicia por los miembros del M-19. ¿A qué hora llegan ustedes y qué estaba pasando dentro del Palacio cuando ustedes pueden entrar al Palacio? La toma del Palacio, el asalto del Palacio de Justicia se presentó poco antes de las 12 del día. Podemos decir que faltaban unos 20 minutos, no sé si media hora para las 12 del día. Y los vehículos blindados, bajo mi mando, llegaron a la Plaza de Bolívar más o menos faltando un cuarto de hora para la 1 de la tarde. ¿Cuál era su cargo en aquel momento? Mi cargo era comandante de la Escuela de Caballería, que es una unidad de tamaño batallón, que además es una unidad blindada. Yo soy experto en el tema de blindados, graduado en Fort Knox en los Estados Unidos de América. ¿Y en aquel momento cuál era su grado militar? Era teniente coronel. Yo posteriormente ascendí a coronel, y cuando ya se acercaba mi ascenso a general, tristemente el M-19 ya había alcanzado posiciones de poder, y el ministro de Salud era una de las personas que fue acusada en el año de 1989 como autor intelectual de los hechos del Palacio de Justicia, el doctor Antonio Navarro Wolf, persona que desde entonces hasta hoy ha ocupado posiciones preeminentes en la dirigencia nacional. Y que en este momento lo sigue ocupando. Claro, es gobernador del departamento de Nariño, un departamento muy importante de Colombia. El coronel Plazas no es el único oficial en prisión por lo que muchos llaman el holocausto del Palacio de Justicia en 1985. El general Arias Cabrales fue condenado a 35 años de cárcel, pero su caso no causa tanto revuelo mediático como el del coronel Plazas, quien fue director nacional de estupefacientes del primer gobierno de Álvaro Uribe. La producción de Cala desde Colombia se hospeda en el Hotel JW Marriott de Bogotá. Grupo Telares Maracay crea las telas que te acompañan día tras día, desde tus primeros años hasta tu desarrollo. ¿Cómo es posible que alguien que presuntamente en aquel momento fue catalogado un héroe, que es el caso del coronel Alfonso Plazas, hoy esté condenado a 30 años de prisión y un miembro del M-19 haya podido desmovilizarse o reintegrarse a la sociedad civil y seguir ostentando con todos los derechos cargos públicos en gobernación y a todo nivel del Estado colombiano? Pero esa es una polémica generalizada. En el caso suyo, ¿por qué si en aquel momento fue un héroe, se investigó el proceso con la inmediatez, como usted dice, año 85, culminó en el 86. Se cerró ese proceso probando de que no había absolutamente ningún hecho, digamos, fuera de lo que se dio y que esas personas que habían desaparecido del palacio estaban muertas? ¿Esa fue la conclusión en aquel momento? Claro. Sí, claro. Fue la conclusión. ¿Por qué 25 años después, o casi 25 años después, o 20 años después, digamos, porque fue en el 2005 que esto se reabre,
aparecen personas que salieron caminando del palacio y que luego se dan como desaparecidas. Supuestamente he leído que hay hasta un video de 2 personas que salen del palacio, que se registra como que sobrevivieron el incidente y que hoy están o muertas o desaparecidas. ¿Cómo se explica eso? Bueno, en primer lugar, quiero comentarle que aquí hay una cantidad de procesos lentos que con el paso del tiempo pasan desapercibidos para el común de las personas, porque nadie está atento al detalle de tantas circunstancias diversas que se presentan de carácter violento en Colombia. En el año de 1990 se presentó una circunstancia que para mí fue determinante, que fue el llamado a cambiar la Constitución de la República de Colombia. Constitución que se llevó a cabo, que se escribió y se redactó y se publicó en el año 91. Esta Constitución fue elaborada en buena parte por los miembros del M-19. Es aterrador en la historia del mundo que un grupo terrorista como el M-19, que asalta el Palacio de Justicia, que asesina a los magistrados más connotados de la historia jurídica del país, que ocasiona la muerte de 94 personas, incluyendo allí alrededor de 35 guerrilleros, 11 magistrados principales y 4 auxiliares, 11 miembros de la fuerza pública y una cantidad de personas, funcionarios y visitantes que se encontraban en el Palacio de Justicia, después de 2 días de terror en un combate en el cual el M-19, con el apoyo de Pablo Escobar, quería tomarse el poder en Colombia. Y lo explica con perfecta claridad un libro escrito por el doctor Jaime Castro, llamado Del Palacio de Justicia al Palacio de Nariño. Y esas personas que cometen, con el interés de tomar el poder, semejante cantidad de crímenes y atropellan la majestad de la justicia colombiana, consiguen el cambio de la Constitución y son los principales miembros de la Asamblea Constituyente que formuló la carta política que en este momento nos rige. Algo más triste, después son perdonados y entregan sus armas a la Internacional Socialista, organización a la cual ellos pertenecieron desde su creación. Y de entonces hacia acá han venido ocupando los cargos más importantes en la conducción del país. Y quienes en aquel entonces mantuvimos el Estado de Derecho, rescatamos a más de 260 personas de las garras del M-19, estamos hoy privados de la libertad. Empezando por la cabeza, que fue el comandante de la operación y la persona que en primera instancia merece todos los reconocimientos del país y del mundo democrático, que es el señor general Jesús Armando Arias Cabrales. ¿Por qué se dice que hubo personas desaparecidas? Brevemente, ¿por qué cuando se reabre el caso en esta segunda oportunidad se dice que hubo personas que salieron con vida del Palacio de Justicia y que se desaparecieron? ¿Por qué se le acusa a usted de haber sido el responsable de dar ciertas órdenes de cómo manejar a estos sobrevivientes? A ver, Ismael, hay varias preguntas ahí y cada una tiene una explicación. Espero que si se me queda algo me recuerde las partes que me falten. En primer lugar, se habló de los desaparecidos desde el comienzo, pero no en la condición de que no se supiera su paradero, sino que no se sabía su identificación. En el informe sobre el Holocausto del Palacio de Justicia, que está en el Diario Oficial, que tiene fecha 17 de junio de 1986, se publican las conclusiones de un tribunal compuesto por 2 magistrados, 10 jueces principales y 30 jueces auxiliares y especialistas en diferentes ramas de soporte del derecho penal, como son la criminología, la oplología, la dactiloscopia, etcétera, que establecen claramente en su cláusula primera y 17 lo que le voy a comentar. En la cláusula primera dicen los honorables magistrados en su informe a la Corte Suprema de Justicia de entonces: los únicos y exclusivos responsables del asalto del Palacio de Justicia y de las barbaridades que se cometieron allí son los miembros del movimiento guerrillero M-19. Y en la cláusula 17 dice: existe prueba suficiente en el sumario
para decir que las personas que figuran como desaparecidas fueron llevadas por sus captores, vale decir el M-19, al cuarto piso donde fallecieron. Es decir, el tribunal le atribuye el fallecimiento y la responsabilidad de su muerte a los llamados desaparecidos al M-19. Sin embargo, después de que yo fui director nacional de estupefacientes, y cuando jamás me habían hecho un cargo contra mí, aparece una nueva investigación en la cual se establece que las personas que figuran como desaparecidas salieron con vida. Y salen unas figuras borrosas de televisión de la época en las cuales se señala con unos círculos en rojo a algunos de los que están siendo rescatados y se dice que esas son las desaparecidas. Y la persona que hace los reconocimientos es un señor llamado René Guarín, quien afirma que su hermana había sido desaparecida, que había sido muerta por las tropas. Después de mi sentencia, después de que me condenaron, un periodista, Ricardo Puentes Melo, con el auxilio de otra periodista que paralelamente trabajó en esto, una periodista, Claudia Morales, encuentran que René Guarín era miembro del M-19. O sea, que la persona que está haciendo los reconocimientos de los que supuestamente son desaparecidos, que salen con vida, es un miembro del M-19, que tenía obviamente interés en ocultar el crimen cometido por sus correligionarios. De modo que, por esa razón pedimos que se anulara este proceso, pero no lo hemos conseguido. La justicia no lo ha considerado y el proceso ha seguido adelante y yo sigo privado de la libertad. Una pausa más en la conversación, coronel. Seguimos enseguida. En 90 segundos nos actualizamos con las noticias y volvemos a esta entrevista exclusiva desde Bogotá con el coronel Alfonso Plazas. Grupo Telar, donde se encuentra el coronel Alfonso Plazas. Repetimos que encabezó la recuperación del Palacio de Justicia en 1985 de manos del M-19. En junio de 2010, un juzgado de Bogotá lo condenó a 30 años por desaparición forzada. Más de nuestra conversación inédita y en exclusiva para Cala. El señor René Guarín, además, afirmó que su hermana era una de las desaparecidas, pero hay una señora que se llama Mariana Elfi Díaz, que era una de las ascensoristas del Palacio de Justicia, que en 7 ocasiones, entre 1986 y el año 2007, vino afirmando ante los jueces y ante la Procuraduría que la persona que sale a hombros de un soldado, que René Guarín dice que es su hermana que sale viva, no es tal hermana, sino es ella, Mariana Elfi Díaz, ascensorista del Palacio de Justicia. Y esto no ha querido ser atendido hasta el momento por la justicia. En el último informe, donde me niegan mi libertad, encuentro que el Tribunal Superior de Bogotá sí está identificando a esas personas que figuran como desaparecidas y no están desaparecidas. Por lo menos a 2 de ellas, aun cuando no da los nombres en el documento que me llegó a mí, pues yo veo que ya aquí hay un trabajo mucho más profundo que seguramente va a dejar en claro que lo que yo he venido diciendo a lo largo de todos estos años es la realidad. No hay desaparecidos del Palacio de Justicia, lo dice el Tribunal Superior, el Tribunal Especial de Instrucción que lo investigó en 1985-86 y lo repito yo con la absoluta convicción y lo señalo en un libro que escribí al respecto. El libro se llama... Es este libro que usted Sí, señor. me ha regalado y que voy a leer. Desaparecidos, el negocio del dolor. Desaparecidos, el negocio del dolor nos cuenta persona por persona dónde está su cadáver. ¿Cómo pudo investigar eso? Pues llevo 4 años metido entre el proceso. Pero si lleva 4 años preso. Pero es que yo tengo acceso al proceso. Yo tengo el proceso. En mi celda, o en mi habitación, porque aquí yo tengo una habitación que es mi celda. Sí, porque no es celda. O sea, que vamos a... Es una habitación que hace las veces de celda. Le vi sacar, por ejemplo, un teléfono móvil, hacer llamadas. O sea que usted está simplemente privado de salir de este centro de reclusión, pero tiene las condiciones de comunicación. Su esposa le puede venir a visitar tan frecuentemente como quiera. ¿Cómo es el plan de visita? Para saber cuáles son las condiciones especiales que además, como dice usted, en su trabajo al frente de varias delegaciones, como la responsabilidad de estupefacientes que hizo por tanto tiempo, le han otorgado. Y lo otro es
sigue usted siendo coronel? Porque me llama mucho la atención que los militares que le rodean le siguen diciendo mi coronel. ¿Este proceso no le ha quitado formalmente el cargo? No. ¿O el rango militar? No, no me lo pueden quitar porque No no se lo existe, pueden quitar. no existe la degradación. Por otra parte, el bloque de constitucionalidad al cual ha adherido Colombia establece que a mí no me pueden quitar mi grado. A mí no me pueden quitar mi grado. Los medios de comunicación que usted vio, los pedí para esta entrevista. Pedí un celular que lo necesitaba para hacer un par de coordinaciones y le pedí al sargento que me trajera un laptop con el fin de poder mostrar un audio en el cual el doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, director del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, le cuenta a un periodista que lo entrevista cómo los cadáveres de los desaparecidos, que fueron inhumados en el año de 1985, en el mes de noviembre, y que fueron exhumados en el año de 1998 a partir del mes de abril, los tiene la Fiscalía. Y si la Fiscalía tiene unos cadáveres, los desaparecidos no están desaparecidos, sino tal como lo dice el Tribunal Especial de Instrucción, están muertos. 10 homenajeados, un solo héroe del año. Es un privilegio anunciar al héroe de CNN del año. Vota por tu favorito en cnnheroes.com. Un voto, tu voto, puede cambiar el mundo. En Washington siempre pasa algo que afecta a tu vida y estar informado es indispensable. Acompáñame de lunes a viernes en Directo USA y descifremos juntos el complejo mundo de la política estadounidense. CNN vive la noticia. Si no nos has visto últimamente, Inspírate y exploraremos lo que más te interesa. porque ahora somos más que noticias. Tener la información apropiada es una necesidad. CNN te invita. Conoce más de cerca y de manera personal a la gente más interesante. Y no solo veas las noticias, Descubre lo que pasa más allá de las fronteras de tu ciudad, de tu país. vívelas. CNN evoluciona para darte mucho más y mejor información. Descubre el mundo como solo CNN es capaz de mostrarte. Desde los puntos más importantes, En Washington siempre pasa algo que afecta a tu vida. alrededor del mundo. CNN México Perspectivas es una ventana transparente de la actualidad mexicana. CNN, Ahora vemos el mundo del entretenimiento. A través de un nuevo lente. cuando se habla de noticias. Vamos más allá de los titulares. Descubre el nuevo CNN. Vive la noticia. Vive la noticia. Vive la noticia. Vive la noticia. Ahora vive la noticia. La economía transforma tu vida constantemente. Nuestro trabajo es... Pero además en este libro tengo otra serie de consideraciones que repisan lo mismo, recaban lo mismo. Declaraciones de abogados, declaraciones de procuradores, desde la época hasta ahora, en donde establecen claramente que no hay desaparecidos, son personas que están muertas y que no están identificadas. Además, señalo yo en mi libro, permítame, algo muy importante, y es la relación de necropsias, y saco la fotocopia de las necropsias que no han sido identificadas. Aparece NN hombre o NN mujer. No son magistrados, no son personas que estuvieran en el Palacio de Justicia de visita, no son funcionarios, no son guerrilleros, no son miembros de la fuerza pública, y esas necropsias salieron del Palacio de Justicia y ahí están. Yo tengo una por una todas las necropsias de las personas fallecidas en el Palacio de Justicia. Las tengo en mi habitación, que hace las veces de celda. En mi habitación yo tengo una cama, yo tengo una biblioteca, yo tengo un televisor, tengo radio y tengo un baño, y tengo derecho a eso. Hablando, por ejemplo, de cosas que se han salido del normal desempeño de la justicia en su caso. Me estaba contando de que lo condenan el año pasado, ya llevaba todo este tiempo preso bajo investigación y la condena es a 30 años de prisión. ¿Tenían ustedes 15 días para apelar o 3 meses? ¿Cuál fue el lapso para presentar un recurso de apelación? Yo quisiera ir más atrás, Ajá. si me lo permite.
Lo primero que se necesita para que se abra un proceso aquí, yo creo que en cualquier país del mundo occidental, es que se determine si verdaderamente se cometió el delito. Pues aquí no se ha determinado todavía si hay desaparecidos, porque como lo hemos podido ver, están muertos. Entonces se abre un proceso sobre la desaparición 20 años después, y cuando yo he salido de la Dirección Nacional de Estupefacientes, me incriminan a mí como principal persona objeto de esta investigación, como lo ha visto el país y en cierta parte el mundo, porque esto ha tenido una connotación que pasa de las fronteras patrias, y sin estar perfectamente determinado que hay desaparecidos, porque yo insisto en que no los hay, se abre el proceso. No se ha debido abrir. Para que a mí me priven de la libertad tiene que haber indicios. A mí me privaron de la libertad sin ningún indicio. Es decir, fue... Pero ¿cuál fue el supuesto indicio que se utilizó para lograr que privarlo? yo era... dicen que yo era un peligro para la sociedad. Eso es lo que establece y es la razón por la cual la fiscal Ángela María Buitrago me priva de la libertad. Yo era un peligro para la sociedad. Quiero contarle una cosa, Ismael. Cuando llegó su santidad Juan Pablo II a Colombia, el encargado de la seguridad de su santidad aquí en Bogotá era yo. ¿Cómo sería el peligro para la sociedad? Soy miembro de 2 organizaciones de exalumnos de universidades. Soy miembro de organizaciones de historia. Soy miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, de la Academia Boyacense de Historia, de 5 academias de historia. Soy miembro de todos los clubes que usted quiera de carácter militar. Coronel, pero soy entonces, un peligro para la sociedad. Pero entonces, si no es un peligro para la sociedad, ¿para quiénes es un peligro el coronel Plazas? ¿Por qué está aquí? Ah, sí, yo sí soy un peligro. ¿Para quién? Para los narcotraficantes. Pero... se lo he demostrado. Pero ¿quiénes son los que están hoy en el gobierno? Porque usted debe tener sus teorías de por quiénes, específicamente nombres, usted ha logrado volver a estar, digamos, en esta situación que tanto usted como su propia esposa, que escribió el libro Qué Injusticia, han denunciado a la opinión pública. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Porque los narcotraficantes es en abstracto. Pero ¿quiénes han logrado con suficiente poder que este caso se reabra y que sea lo suficientemente poderoso como para declararlo peligro para la sociedad y poder tenerlo bajo prisión? Ismael, si yo pudiera contestarle esa pregunta, los problemas en Colombia no existirían con el narcotráfico. Porque la gravedad del narcotráfico es la forma como, sin saberse quiénes son sus agentes, están infiltrados en diferentes sectores del Estado. Yo no hago cargos contra los gobiernos. Yo tengo que reconocer que los gobiernos, durante el tiempo que he estado privado de mi libertad, han sido respetuosos de mi condición de oficial del ejército y de exfuncionario público que le ha servido a este país. Yo lo que creo es que están infiltrados en la rama judicial. Creo que hay infiltración en la fiscalía. Si yo tuviera los nombres ya los hubiera denunciado. Creo que hay infiltración en el Congreso. Si yo tuviera los nombres ya los hubiera denunciado. Hacemos una nueva pausa en la conversación, coronel. Permítame que vayamos a publicidad, algo necesario en la televisión comercial. Regresamos enseguida con más de esta exclusiva con el coronel Alfonso Plazas desde Bogotá. Globo Economía, la actualidad y el análisis de los eventos y tendencias que mueven la economía global. Las claves que necesitas conocer para moverte con éxito por el mundo de los negocios. José Antonio Montenegro entrevista en exclusiva a los protagonistas del acontecer económico desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Exportadores, productores, o sea que están viendo el mapa un poco. Globo Economía, los fines de semana. Vive las finanzas en CNN. La mujer moderna quiere vivir su vida a plenitud. Hola, soy Mercedes Soler. Acompáñame y juntas vamos a disfrutarla. Tu carrera, tus finanzas, tu familia, tu salud. Además, nutrición, moda y entrevistas de alto perfil. Más glamour, más conocimiento, más mujer que nunca. Notimujer, CNN, vive la vida. Un accidente pone a prueba su deseo de sobrevivir. Do not give up.
127 horas. Estrena el 14 de octubre en Pay-Per-View. Algunas amistades no son lo que aparentan. Something is up with your roommate. Peligrosa compañía en Pay-Per-View, Canal 402. Blue acaba de conocer su origen. Es el último macho de su especie. Pero eso no es lo único que lo hace especial. ¿Hay algo más que no sepa? Sí, no sé volar. No. Río estrena el 7 de octubre en Pay-Per-View. Todos tenemos un sueño. Seré el pollo de Pascua. Para otros es su destino. Tú vas a ser el conejo de Pascua. Ivy tiene otros planes. Quiero tocar en una banda. Rebelde sin Pascua. Esta semana en Pay-Per-View, Canal 408. El señor Gilberto Rodríguez Orejuela estaba preparándose para viajar con viaje de una sola vía a los Estados Unidos, en donde se encuentra en una cárcel de por vida. De 48 horas antes se presentó en una emisora en Colombia, en la W, le manifestó al periodista Julio Sánchez Cristo que él manejaba alrededor de 60 parlamentarios para los cuales él suministraba los dineros para sus campañas políticas. Si tuviera yo los nombres, yo se los daría. No los tengo, pero lamentablemente existen, porque yo creo que lo que ese antisocial que hoy está preso en los Estados Unidos dijo era real. Creo que hay muchos congresistas patrocinados por los dineros de las mafias. Creo que hay infiltración en la justicia. Creo que hay infiltración en algunos sectores del gobierno, no creo que en las altas esferas, pero debe haber en esferas intermedias. Creo que están infiltrados en algunos medios de comunicación, creo que se han infiltrado en la educación colombiana. Lamentablemente, tengo que repetir que lo que dijo alguna vez el embajador Lewis Tams en Colombia puede ser cierto, que estamos en una narcodemocracia. ¿Por qué cuando se le condena, vuelvo a ese momento, si ustedes apelan, todavía no han recibido la respuesta o la confirmación o el revocatorio de esa sentencia de 30 años? ¿Qué tiempo llevan esperando? Ismael, la demora en la resolución de mi apelación, que no es solamente la apelación de mi abogado defensor, sino debo recordar y ser muy claro ante la opinión nacional e internacional que la apelación más importante sobre mi caso es la del Ministerio Público, es decir, el Procurador General de la Nación, desde el 9 de septiembre de 1909, está pidiendo mi libertad y está diciendo que yo no tengo nada que ver con desapariciones forzadas. E incluso en esta semana que nosotros hemos estado acá, en Bogotá, no sé si es coincidencia o fue muy a propósito planificado, he visto toda una página en el diario El Tiempo, es un anuncio pagado, no es un editorial independiente, es un anuncio pagado donde dice: los colombianos preguntan por qué el coronel Plazas Vega aún no está libre. Y la primera de muchas firmas de nombres súper reconocidos en la sociedad colombiana es la del ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, ex vicepresidente de Álvaro Uribe. Yo tuve la oportunidad también de entrevistarlo y obviamente él lo defiende a capa y espada, como también lo ha defendido el expresidente Álvaro Uribe. ¿Por qué no está la firma de Uribe aquí? Yo creo que el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, no firmó por una razón, porque no se quería que se pensara que ese es un grupo uribista. Es decir, que se pensara... Pero lo es. No lo es, tiene todas las vertientes, menos el polo democrático. Porque es que el polo democrático, quiero recordar, que es la unión del M-19, o sea, los que asaltaron el Palacio de Justicia, el Partido Comunista Colombiano y un sector llamado la ANAPO, la Alianza Nacional Popular. De modo que en ese grupo, donde está el M-19, pues yo tengo las personas precisamente que me están acusando. Las personas diferentes a ese grupo político, porque ellos, a pesar de todos los crímenes cometidos, los señores del M-19, que bañaron de sangre este país, ahora están en las mejores posiciones, como usted mismo me lo ha preguntado. Eso es
una generosidad de los colombianos que ellos no han sabido aprovechar para insertarse realmente a la vida pacífica del país, sino que lo han utilizado para ejercer la vindicta desde posiciones del Estado, desde posiciones importantes contra quienes en su momento no los dejaron hacerse al poder en Colombia. Pero hay firmas también más dicientes. Encuentra usted magistrados rescatados del Palacio de Justicia por mis tropas que están pidiendo mi libertad. Ellos que son testigos de excepción porque fueron las víctimas del asalto del M-19. Y hay cosas más importantes. Ahí está, por ejemplo, el doctor Rafael Nieto Navia, nada menos que una persona que fue miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una persona que fue juez penal en la Corte Internacional de La Haya, de lo cual se honra a este país de haber tenido esa calidad de juez. Él está pidiendo mi libertad. Cada minuto, cada segundo, surgen eventos transformadores. Para conocer lo último, vamos con nuestro enviado especial, Nuevos Ángulos de una Historia. Nos estamos enterando en este momento. Cuando no hay tiempo para guiones ni para cortes de edición, lo único que te prepara para reportar con eficacia es el respaldo de tu equipo y tu experiencia como periodista. Actualidad en vivo es dinamismo en las noticias. De lunes a viernes en CNN. Si no nos has visto últimamente, inspírate y exploraremos lo que más te interesa. Porque ahora somos más que noticias. Tener la información apropiada es una necesidad. CNN te invita. Conoce más de cerca y de manera personal a la gente más interesante. Y no solo veas las noticias. Descubre lo que pasa más allá de las fronteras de tu ciudad, de tu país. Vívelas. CNN evoluciona para darte mucho más y mejor información. Descubre el mundo como solo CNN es capaz de mostrarte. Desde los puntos más importantes. En Washington siempre pasa algo que afecta a tu vida. Alrededor del mundo. CNN México Perspectivas es una ventana transparente de la actualidad mexicana. CNN. Ahora vemos el mundo del entretenimiento A través de un nuevo lente. Cuando se habla de noticias. Vamos más allá de los titulares. Descubre el nuevo CNN. Vive la noticia. Vive la noticia. Vive la noticia. Vive la noticia. Ahora vive la noticia. Yo en este tema quiero ser muy claro. Yo entiendo a los magistrados la demora en el estudio de este caso tan complejo, en donde han vertido una cantidad de testimonios falsos que han distraído el verdadero sentido del proceso y eso lo ha hecho más complicado. Lo que estamos pidiendo es que se me dé mi libertad. Porque mientras sigan estudiando lo que quieran. Porque ¿Y qué se le ha dicho? O sea, ya en este momento estamos reponiendo, me negaron la libertad y estamos reponiendo, o sea, estamos pidiéndole a ellos mismos, por favor, caigan en cuenta que no estoy pidiendo que se apresuren a tomar una decisión, tómenla con toda la calma, pero por favor, que yo no tenga que responderle a la negligencia del Estado con mi libertad, porque es que una de las razones por las cuales el tribunal, que tenía 15 días para resolver la apelación de la Procuraduría y de mi defensor, se ha demorado 1 año y 2 meses, es porque duraron varios meses los magistrados pidiendo una serie de elementos que no se los entregaban el Estado, de carácter administrativo, para convertir unos audios, transcribirlos a papel en forma exacta, porque no se pueden cometer ahí errores, una serie de consideraciones tecnológicas, una serie de apoyos de funcionarios que necesitaban para cumplir su función. Bueno, perdóneme, eso es una falla del Estado. ¿Por qué tengo que pagarla yo privado de la libertad? Pero además, la señora juez que me condenó sin pruebas, fundamentados en un testimonio falso que ya se cayó, que ya quedó desvirtuado, que ya otro juez... Que es justamente Edgar Villamizar. Edgar Villamizar Espinel. Que dijo que no estaba en la ciudad cuando esto ocurrió. Sí. O sea, ha aparecido años después del supuesto testimonio a decir que no estaba en Bogotá cuando estos hechos ocurrieron en 1985. Sí. Se ha pedido mi libertad por estas razones. Yo quiero tocar ese tema, el de Villamizar. Es que a mí me montaron 3 testigos falsos. El primero, un ex policía, que fue uno de los primeros acusadores, cuya declaración contra mí constituye cabeza de proceso. Ese testimonio fue investigado en el año de 1989 y 90 y declarado falso. Y el señor se fue para Alemania y no ha vuelto acá. Y entonces fue descalificado en esta nueva investigación,
que no se podía tener en cuenta porque el señor sencillamente no quiere declarar. El segundo testimonio fue el de un funcionario de la Escuela de Caballería que estaba preso y que después de su retiro, porque él fue cabo en la Escuela de Caballería en aquella época, él no participó en los hechos del Palacio de Justicia, había sido condenado por hurto a 12 meses de prisión y estaba privado de la libertad. Después fue retirado del ejército por mala conducta. Después, estando ya como particular, cometió varios crímenes, tiene condenas de 102 años de cárceles por varios homicidios, falsedad de documentos, él es un falsario y otra serie de delitos. ¿Cómo es posible que lleven a esta persona como testimonio contra mí? Y entonces el señor testifica una cantidad de mentiras. Y un día aparece una carta que le manda a la juez, diciéndole: señora juez, usted me prometió a mí muchas cosas, me prometió mi libertad, me prometió que antes de la libertad me trasladaba de cárcel, me prometió que me iba a dar beneficios económicos para mí y para mi familia, y resulta que no me han cumplido. Si usted no me hace por lo menos cumplir lo primero que me ofreció, que es cambiarme de cárcel, yo voy a declarar la verdad y voy a retractarme de todo lo que dije contra el coronel Plazas. ¿Dónde encontró la carta? ¿Cómo la sabe de carta fue encontrada por la secretaria de mi abogado en el despacho del juzgado, porque ese día llegó muy temprano, pidió a la secretaria si había llegado un documento y dijo: sí, llegó una carta, no la hemos leído. Ella cogió la carta, la fotocopió y con esa carta nosotros dijimos: este señor está comprado. ¿Y se descalificó? Ese fue descalificado. La juez dijo que eso eran todas mentiras y quedó descalificado. Solo Dios sabe si lo que él dice ahí de los ofrecimientos por parte del juzgado de beneficios sea cierto o no, porque el juzgado lo declaró mentiroso y lo sacó su testimonio. Hacemos una nueva pausa en la conversación, coronel. Permítame que vayamos a publicidad. Algo necesario en la televisión comercial. Regresamos enseguida con más de esta exclusiva con el coronel Alfonso Plazas desde Bogotá. Estamos en Colombia con una programación especial dedicando 2 semanas de Cala a entrevistas con figuras influyentes de este país. Siga con nosotros, volvemos enseguida. En Washington siempre pasa algo que afecta a tu vida y estar informado es indispensable. Acompáñame de lunes a viernes en Directo USA y descifremos juntos el complejo mundo de la política estadounidense. CNN vive la noticia. CNN evoluciona para darte mucho más y mejor información. Descubre el mundo como solo CNN es capaz de mostrarte. Panorama mundial, una hora que te hace sentir el pulso del planeta. CNN, ahora vive la noticia. Una de cada 3 mujeres en el mundo será maltratada o abusada por un miembro de su familia o un ser querido. Un futuro libre de violencia es todo lo que ella desea. Pero el otro testimonio, el de Villamizar, que dice lo mismo que dice este señor, ¿por qué no lo descalifica? Si en el proceso se ha comprobado plenamente que las mentiras del uno y del otro son mentiras, ¿por qué para el uno sí lo descalifica y para el otro no? Una cantidad de falsedades del señor Edgar Villamizar que dice la fiscal que ella tomó la declaración en la Escuela de Caballería y que él dijo una cantidad de barbaridades contra el coronel Plazas, que había cometido un genocidio terrible con esas pobres personas. Perdónenme, nosotros fuimos a rescatar gente al Palacio de Justicia. Pero era una acción militar, de tiroteo, obviamente de enfrentamiento militar, de uso de tanques. Sí, pero es que no, allí no se está diciendo que los desaparecidos murieron por una bala perdida. No. Allá están diciendo es que las personas fueron rescatadas y fueron después torturadas, martirizadas y murieron en medio de la tortura. Eso es lo que están diciendo. Y el señor que está diciendo eso en la Escuela de Caballería, pues nadie lo vio nunca, no apareció en la audiencia. Y le firman la señora fiscal y los funcionarios de la fiscalía.
Es un caso muy complicado, coronel. No, perdóname, es un caso vergonzoso. Vergonzoso. Porque es que en este momento el señor que aparece, que dicen que firmó ahí, apareció. Y Diego le dijo, señor, yo no declaro ante la fiscalía porque me matan. Porque, ¿cómo dice una cosa de esas contra la fiscalía? Si es que yo trabajé en el CTI de la fiscalía y sé lo que hacen allá. Entonces yo declaro es ante la procuraduría, o sea, la misma que está pidiendo mi libertad. Y el señor va y declara ante el Procurador General de la Nación, quien lo atendió personalmente, además, por tratarse de un caso tan delicado. Y el señor llega y dice, mire, señor procurador, primero provéame protección, pero no me dé protección de la fiscalía porque es que me matan. Yo le pido protección de cualquier otro organismo del Estado, menos de la fiscalía. Yo quiero decirle, señor procurador, que yo nunca he declarado ante la fiscalía contra el coronel Plazas, que esa declaración que dicen que yo di en la Escuela de Caballería en el año 2007, yo no la di, no sé quién la daría, no era yo. Quiero decirle, señor procurador, que yo no estuve en los hechos del Palacio de Justicia. Mal podía testificar contra el coronel Plazas si yo no estuve allí. Pero además, señor procurador, no conozco al coronel Plazas, lo he visto a través de los medios de comunicación. Y eso es lo que me ha animado a venir a declarar, porque no puedo permitir que una barbaridad esta se esté cometiendo con un hombre inocente. Y el procurador le dice, ¿y por qué no lo hizo antes? Dice, por miedo, yo llevo mucho tiempo escondido. Esa declaración confirma lo que ya una jueza había dicho en el proceso de mi general Arias Cabrales. Dice, esa declaración de la Escuela de Caballería se elimina como prueba de cargo porque ni siquiera hay escrupulosidad en el testimonio y no hay claridad en que la persona deponente de ese testimonio sea efectivamente quien dice ser. Entonces, ya lo ha descalificado una juez. Aparece luego el deponente y dice, yo no di esa declaración. ¿Y por qué estoy yo preso todavía? Y esa es nuestra última pregunta, es ¿por qué está preso? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo ve su futuro? Nos quedan 30 segundos para culminar esta entrevista, si es tan amable de poder responderla en ese tiempo. Yo estoy injustamente preso. Yo estoy pidiendo al tribunal mi libertad, que me ha sido conculcada durante 4 años y 2 meses. Y es una vergüenza que hoy uno de los más grandes criminales de este país, llamado alias el Cebollero, ha sido condenado por un juez de la República a 4 años de cárcel como total sanción para una colección de crímenes. Es decir, que yo llevo más tiempo preso, en carácter de detención preventiva, que toda la sanción que le dieron a ese señor el Cebollero. Y yo soy un hombre inocente, la sociedad colombiana me conoce. Muchísimas gracias, coronel. Gracias por otorgarnos esta entrevista a Cala y a CNN en español. Gracias Ismael. Gracias a toda la mesa de trabajo de CNN en español y a toda su maravillosa audiencia nacional e internacional. Que Dios los bendiga. Igual. Habíamos concluido la conversación cuando el coronel Plazas nos pidió incluir un comentario final como su última palabra. Aquí está. Y algo muy importante, Ismael. Yo no he sido oído y vencido en un juicio. Le parecerá a usted esto absurdo, pero es la realidad. A mí me condenaron sin haberme dado la palabra para defenderme. Esto no sucede sino en el sistema de justicia staliniano y en este caso en Colombia. Continuaremos en el próximo Cala con más de esta cobertura exclusiva desde Bogotá. Soy Ismael Cala, recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.